obvio que es una materia muy extensa y uno, pues, el poco tiempo que le dan a uno, pues uno trata de condensarla de la mejor manera. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Perfecto, Sí, señor. perfecto. Pero se trata de una Mm. materia muy extensa. ¿Por qué? Porque es una materia que tiene muchas ramificaciones, muchas divisiones y muchas aplicaciones, por ser una materia de carácter científico. No es una ciencia como tal, es una rama del saber, de la investigación, que se apoya en otras ciencias, ciencias de la, ciencias forenses y en ramas del saber. Todas esas ramas y todo ese conocimiento está basado en el conocimiento científico, porque todo lo que se vea en criminalística tiene que comprobarse, tiene que ser sometido a análisis y tiene que ser debidamente comprobable a través de una metodología científica. Vamos a hacer una especie de recuento, porque no podemos empezar algo si no hablamos del pasado, de ese algo. En este caso, de la criminalística. Entonces, tenemos que hablar de un poco de la historia, de manera muy somera. Y entonces, a ver, tenemos que hablar de las épocas de la criminalística, que son tres. La época precientífica, la fase equívoca se llamaba, porque la ciencia no tenía cabida. Todo se basaba en la tortura, la época antigua, medieval. Posteriormente vino la época del individualismo empírico, donde ya empezaban los ensayos y los errores, pero no basado en metodología científica, ni en ningún tipo de, de análisis técnico-científico. Posteriormente vino la época científica en sí, donde aparecieron los grandes precursores de esta materia, como lo son entre ellos el Hans Gross, uno de los padres de la criminalística. Ya vamos a hablar cuál fue su aporte. Entonces, rápidamente, la evolución histórica, pues, podemos decir o reseñar que en el año 650 los chinos usaban las huellas para identificar sus documentos. Fíjense, en esa época ya los chinos este, usaban una forma de identificación que individualizaba el documento, en este caso, las huellas dactilares. Luego apareció el abogado austríaco Hans Gross, por los años 1847, finales del siglo XIX, y fue el primer detective científico que le dio vida a las ideas ficticias de un tal personaje que todos conocemos, que se llamó Sherlock Holmes, personaje de las películas. Y él creó el primer laboratorio forense en Lyon, Francia. Asimismo fueron apareciendo personajes como Marcelo Malpighi, un italiano, profesor de anatomía, que estudió los relieves papilares de los dedos en las manos. Y entonces precursor de la dactiloscopia. El profesor Alphonse Bertillon, antropólogo francés, creó el primer sistema de identificación de criminales mediante el método antropométrico, que hoy día se usa en antropología forense. Francis Galton creó una lupa famosa que todavía la usan los anticopistas actuales, llamada la lupa de Galton. Es una lupa especial para poder clasificar y estudiar las huellas dactilares. Es un mundo muy apasionante. Creo que hay muy pocos dactilocopistas en Venezuela. Se cuenta con las manos, con los dedos en las manos, y sobran dedos. Asimismo, Juan Fusetic, que fue un francés que se radicó en Argentina y creó, entonces fue más específico y creó la clave dactiloscópica. Ya empezó a clasificarla y empezó a estudiarla y la fue ordenando. Y luego vino el francés Edmund Locard, ¿sí?, que describió la idea de la evidencia traza y fue el creador del principio de la intercambio o transferencia recíproca de evidencias, que ya la vamos a ver de qué se trata. ¿Vamos bien, sí? Por ahí. Perfecto, Bueno, perfecto.
Vamos a la definición. Hay muchas definiciones. Usted buscarán cualquier tipo de bibliografía y pues, uno dirá una cosa, otro dirá otra. Yo diría que es una ciencia auxiliar, otro dice que no es ciencia, pero es que se apoya en muchas ciencias. Es una disciplina de la investigación penal, que es de carácter multidisciplinario, porque se basa en varias disciplinas para su estudio. Y mediante la ayuda de esas otras ciencias y basándose en la metodología científica, estudia y analiza las evidencias físicas encontradas en el sitio de suceso o escena del crimen, o como se quiera llamar. ¿Con qué finalidad? La finalidad de determinar la identificación de los autores y la comprobación del delito. Hay dos objetivos de la criminalística. Tiene dos objetivos, uno material y uno formal. El objetivo material es el estudio de las evidencias físicas y digitales, que no solamente son físicas, también son digitales. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo digital. Y ese estudio que se utilizan y se producen en la comisión del hecho punible. Esa evidencia la vamos a encontrar en todas aquellas escenas o escenarios donde se ha cometido un hecho punible. Ese es el objetivo formal, el estudio de las evidencias físicas y materiales y digitales. Y el objetivo formal, material. Y el objetivo formal es a través de la metodología científica. El estudio de esas evidencias se hace a través de una metodología científica que aporta elementos de prueba a los órganos que procuran la justicia. ¿Cuáles son las características de la criminalística? Bueno, es una ciencia o es una rama que se apoya en otras ciencias, diría mejor. Es netamente comparativa, porque para poder identificar a una persona por una huella dactilar siempre tenemos que tener un estándar de comparación. La criminalística no trabaja sola, tiene que tener siempre algo con que hacer match. Tengo una huella, tengo un presunto, ¿sí? Tengo la huella levantada, tengo la huella que yo le tomé al presunto, tenemos el rastro, perdón, el rastro y tengo la huella. Y entonces voy al microscopista que va a comparar a través del estudio de los puntos característicos que se forman en las huellas dactilares, pues puede decir, este rastro pertenece a esta persona. Entonces es netamente comparativa. Conseguí la sangre, pertenece a cierta persona. Conseguí el pelo, pertenece a cierta persona. Siempre tiene que haber un presunto o lo que se decía antiguamente presunto indiciado. No, ahora tiene que haber un sospechoso o un investigado. Y ese investigado tenemos que vincularlo a través del estudio de las evidencias con carácter científico, basados en metodología científica. Por eso es que es netamente comparativa. Y es a la vez identificativa e individualizadora. Porque una vez que yo digo que esa sangre pertenece a esa persona, la estoy identificando y la estoy individualizando a través del método comparativo. Aplica la metodología científica, a su vez experimental, y se apoya en las ciencias del saber. ¿Cuáles son los aportes de la criminalística a la investigación penal? Todo esto que le estoy diciendo está en el material, ¿no? Que está en el aula. En el aula está el material, pues desglosado. Yo lo que hago es como lo sintetizo en unas láminas que ahorita estoy observando y estoy interpretando o explicando, para que no se preocupen por eso. Todo el material está en el aula. Ok, profesor, una pregunta, pero ya el aula está activa, Sí, según me porque dijeron. a mí no me aparece. Ahora cuando termine la clase, voy a investigar eso y Por le favor, gracias. comunico por el Sí, grupo. sí, dale. No se preocupe. ¿Cuáles son los Gracias. aportes de la criminalística a la investigación penal? Bueno, primero está dirigido a la colección, procesamiento y producción de los elementos de convicción, ¿sí? Que son todas esas evidencias físicas y digitales, e implica la identificación e individualización del autor u otros partícipes, que pueden ser uno o varios, así como el medio empleado para la comisión del hecho punible, que es el medio de comisión. El segundo enfoque está orientado hacia la determinación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que conduzcan al esclarecimiento del hecho. Ese análisis lo hace el investigador criminal
una vez que se encuentra en el sitio de suceso y analiza lo que son todas las evidencias encontradas allí. Entonces, él puede deducir en qué circunstancias de modo, cómo fue, tiempo, cuándo sucedió y lugar, dónde ocurrió. ¿Cómo lo hace? Mediante el estudio y análisis de todas las evidencias encontradas. ¿Cuáles son las interrogantes que tiene la criminalística? Que siempre se hace. Bueno, cuando llegamos a un sitio de suceso, pues el investigador pregunta, ¿qué sucedió aquí? Tenemos la evidencia, pero tenemos que verificar qué sucedió. Porque supuestamente la noticia que dio el parte policial fue que la persona, se trata de una persona ahorcada. Entonces conseguimos la persona ahorcada, pero vamos a ver, ¿se ahorcó? ¿La ahorcaron? Entonces, mediante el análisis, ¿sí?, de una serie de evidencias encontradas en el sitio, pues vamos a dilucidar qué fue lo que sucedió en realidad. Eso me lo dice solamente el análisis de las evidencias, más nada. ¿Dónde sucedió? Si estamos en presencia de un sitio de suceso primario o originario, o estamos en un sitio de suceso de liberación, o estamos en un sitio de suceso de preparación. Entonces, eso se investiga o se diluidiza mediante el análisis de las evidencias. Las evidencias nos van a decir todo. ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Lo hizo la persona? ¿Lo hicieron otras personas? Es probable que esa persona sola no lo pudo haber hecho. Hay intervención de otros. Es imposible que lo haya hecho la sola persona. O sea, todas esas cosas se hacen, son interrogantes que se hace el investigador y que nos va a aclarar la criminalística. ¿Quién lo cometió? Bueno, cuando encontremos algo que individualice a la persona que cometió el hecho, un rastro, una muestra hemática, un apéndice piloso, algo que nos pueda identificar e individualizar a la persona involucrada en el hecho punible. ¿Con qué se cometió? Bueno, ¿cuál fue el medio empleado para cometerlo? Si se trata de un ahorcado, la soga, si se trata de una persona, un cadáver eh, eh, por arma de fuego, la concha, el proyectil, el arma de fuego, el arma blanca, si se trata de una persona muerta por el paso de la hoja de corte, todas esas cosas son interrogantes de la criminalística. Y la criminalística, pues, se va a apoyar en qué áreas. Bueno, ¿en qué áreas se divide la criminalística? Bueno, tenemos la balística, el estudio del proyectil, del arma de fuego, la documentología. Esto lo voy a decir, lo voy a nombrar simplemente porque hay una unidad donde vamos a hablar de cada una de ellas y vamos a identificar cuáles son las experticias que se realizan en cada una de esas áreas eh, posteriormente. La documentología, la fotografía forense, la datiloscopia, la planimetría, la microscopía electrónica, los siniestros, investigación de siniestros, laboratorio biológico, físico y químico. La criminalística se apoya o se basa en principios rectores, tiene principios bajo los cuales ella se va a basar. Y es lo que va a dar respuesta a lo que estamos preguntando, a las interrogantes. ¿Quién, cómo, dónde, cuándo? Y estos principios son principio de uso. El principio de uso me va a dilucidar, eh, ocurre cuando a través del uso de ciertos elementos, sustancias, materiales, pues se va a producir una consecuencia. Si se usa un martillo en la cabeza de una persona, pues vamos a conseguir marcas de ese martillo en la cabeza de esa persona. Poniendo ese ejemplo, la región cefálica. Ese es el principio de uso. El principio de producción, también relacionado. Todos esos principios se relacionan.
parecieran que son los mismos. ¿Cuál es el principio de producción? Bueno, la marca de herramienta, la marca que deja un alicate en el candado que fue forzado. Se produce la marca que se hizo con una herramienta, un alicate, que es el medio de comisión. Y a su vez ese es el principio de intercambio o transferencia, porque ese alicate o ese martillo va a dejar rastros de su material en la superficie que impactó o en la superficie que incidió. Entonces, pero a su vez también se va a llevar parte del material de la superficie que tocó. Por eso se llama intercambio o transferencia recíproca. De aquí me llevo, dejo y me llevo. Dejo y me llevo. Principio de correspondencia de características. Bueno, también se parece. ¿Por qué? O está relacionado. ¿Por qué? Bueno, porque la marca que deja ese alicate corresponde, tiene características de correspondencia que analiza el criminalista a la hora de hacer la investigación criminal, el análisis respectivo. Principio de reconstrucción de hechos o fenómenos. Bueno, mediante el estudio de todas las evidencias encontradas, pues el investigador puede hacer una reconstrucción de los hechos o fenómenos que pudieron haber ocurrido en el sitio que estamos investigando, mediante el estudio de todo eso que estamos indicando. La marca que deja la herramienta, la transferencia del material, el uso del medio de comisión, el proyectil que impactó en la pared, pero primero impactó en el cadáver, me indica una trayectoria, puede decir en qué posición tenía ese cadáver a la hora de recibir el impacto del proyectil. Y eso me puede indicar entonces, le puede dar luz al fiscal del Ministerio Público para entonces interpretar su acusación o tener clara su acusación. No, el hombre fue ajusticiado. ¿Por qué? Bueno, porque criminalísticamente se demostró que el hombre estaba arrodillado cuando recibió el disparo en la región frontal, por decir algo. ¿Quién me lo dijo? La trayectoria que describió intraorgánicamente y extraorgánicamente el proyectil que impactó en la cabeza de la persona, la región cefálica. Pero a la vez ese proyectil tuve que asociarlo con el arma. Y el arma era de un funcionario o era una persona. ¿Sí ven como todo se hilvana? Y entonces al final todos esos elementos se le entregan al fiscal del Ministerio Público y él arma su teoría del caso. Y es con esos elementos que él va a presentarse al juez. Señor juez, aquí yo le estoy presentando los elementos y acuso por homicidio calificado, agravado. ¿Por qué? Porque aquí tengo los elementos. Asimismo, el principio de probabilidad y el principio de certeza. El funcionario o el experto en el sitio, a través del estudio de las evidencias físicas encontradas, pues se va a crear probabilidades. Aquí puede haber pasado esto, aquí puede haber pasado lo otro. Y a su vez, esa probabilidad que él crea en su mente, pues me la va a verificar o me la va a corroborar un experto en laboratorio. Yo considero que este proyectil fue el que impactó, pasó por acá, pero tengo una herencia en el proyectil que quiero saber si pertenece al cadáver. Entonces el laboratorio me va a decir, quiero saber si esa sustancia es de origen hemático, si es de origen hemático animal o humano, y si es de origen hemático animal o humano, y a quién pertenece. Si me pertenece a esa persona. Entonces hay un principio de certeza. El experto, después de someter a análisis de orientación de certeza esa evidencia, le va a concluir en un dictamen pericial, que es una de las clases que tenemos también, cuando vamos a hablar de la experticia. A través de una experticia va a corroborar o va a decirle al investigador, al fiscal y al juez y a todo el mundo que sí, efectivamente, ese proyectil fue el que impactó en la cabeza, en la humanidad de la persona fulana de tal. Exacto. Entonces, ahí sí. Profe, Dígame. profe, en la reconstrucción de los hechos juega un papel muy importante el lugar donde sucedió el acontecimiento. Por ejemplo,
si es una zona poblada, debe haber un testigo, alguien escuchó, alguien vio. Eso, por eso yo digo que siempre es bueno una reconstrucción de hechos, ¿sí? Porque a veces los funcionarios hacen un acta policial y prácticamente es como una minuta, es algo de lo que le contaron. Entonces, cuando usted tocó el tema de construcción de los hechos, el funcionario que está a cargo de la investigación llega al sitio para que se pueda verificar si en realidad coincide con el acta policial que hicieron estos funcionarios, ¿no? Eso es correctísimo, eso que usted está diciendo es correctísimo. ¿Por qué? Porque la reconstrucción del hecho es algo, bueno, es algo que debería hacerse en todos los casos. Todo- Pero bueno, ¿qué pasa? Ahí el investigador tiene que, basado en el sitio de suceso y en todo lo que consiga, estudiar el entorno no solamente del sitio, el entorno de la persona que está ahí, hablando de un homicidio, ¿sí? Sí, sí. Del lugar donde se ocurrió el robo, del lugar donde apareció la persona, el cadáver de una persona. Él tiene que estudiar. ¿Qué va a estudiar? Bueno, ¿de quién se trata? Primero que todo tiene que identificar a ese cadáver, a esa persona, ¿sí? O el lugar donde ocurrió el hecho. Ah, aquí vivía fulano de tal, aquí, ok. Entonces ahí, él tiene que hacer a través de un método deductivo, deducir cosas que van de lo general a lo particular y apoyarse mucho en lo que es la parte investigativa, ¿verdad? Los testigos, el testigo presencial, el testigo referencial, que dice que yo escuché el grito, ah, yo vi el fogonazo, alguien gritó, ese es el testigo referencial. Incluso el testigo que le dijo al otro también es importante, porque cada uno de ellos nos va a dar elementos que luego, mediante el estudio de las evidencias, vamos a corroborar si lo que me está diciendo uno es verdad o mentira. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, ocurre un hecho punible en una calle oscura, hecho en la vía pública. Resulta que eso eran las 12 de la noche y no había luz. Pero la persona dice, yo vi, ¿y usted a qué distancia estaba? No, estaba a 100 metros. Entonces, vámonos a hacer una reconstrucción del hecho a las 12 de la noche, ¿sí? Con las condiciones más o menos parecidas en que se encontraba. Tenemos que verificar si había luna o no había luna. Bueno, todo eso hay que hacerlo. Y podemos corroborar si la persona nos está diciendo la verdad, si es posible que ella pudo haber visto, ¿sí? Lo que dice que vio, o fue que alguien escuchó que alguien lo dijo y entonces repitió. Todo eso se corrobora a través de la reconstrucción de los hechos, mediante el estudio de las evidencias, mediante el estudio del entorno, de las personas involucradas, del entorno, del lugar donde se encuentra. Tenemos que saber haber definido si se trata del lugar donde ocurrió el hecho o fue que ahí dejaron el cadáver. Entonces, el lugar de liberación. Entonces, el sitio donde ocurrió. Ah, pero resulta que no, que ese sitio no es una cosa ni la otra, es todo lo contrario. O sea, el investigador tiene que, bueno, basándonos en todos esos elementos que estamos conversando, pues no descartar nada, porque ahí no puede descartar nada. Ahí tiene que apoyarse y todo. Nada sobra, todo más bien falta, nada sobra, nada debe sobrar. Toda la información que le llegue, pues él debe considerarla y debe entonces analizarla y basarla en los elementos que tiene en el sitio. Y ahí se hace una buena reconstrucción del hecho. Otro elemento importante de la criminalística es basada en el tetraedro de la criminalística. El tetraedro de la criminalística no es otra cosa sino lo que se conforma o está conformado por el sitio de suceso, los elementos de convicción o las evidencias, la víctima y el victimario. Esas cuatro cosas, ¿sí? Son las que vamos a analizar en el sitio de suceso. Forman un tetraedro. Una cosa tiene que ver con la otra. Tienen que estar vinculadas. Tiene que haber una relación. Y en esa relación es la guía fundamental en la que se basa la investigación criminal. Obviamente, mediante el estudio de la criminalística. Verificamos el hecho punible y debe haber una relación o existir una relación o intercambio entre los dos, entre cada uno de los elementos, entre los dos, entre los tres, entre los cuatro elementos. Porque si conseguimos el sitio de suceso,
y conseguimos un cadáver, ¿verdad? Y conseguimos una concha, conseguimos un proyectil, conseguimos un arma de fuego y un arma blanca, pues tenemos que relacionarlos. ¿Qué tiene que ver el cadáver con el arma blanca? Si tiene un arma de fuego, si tiene una herida por arma de fuego. El arma de fuego, si nos conseguimos fue el arma blanca. Ah, pero el arma blanca, ¿quién la tenía? Hay otra persona entonces involucrada. La herencia tiene el arma blanca. La persona tiene, el cadáver tiene heridas por arma blanca. Y en la relación, entonces todo se relaciona. El sitio de suceso, mediante el análisis a través de los órganos de los sentidos, el olfato, ¿sí? La vista. El olfato me indica de que ese cadáver tiene, por los signos de putrefacción, pues el olor pútrido me va a indicar si esta persona tiene tantos días acá de muerto. Me puede dar la data de la muerte. Ah, pero resulta que él está desangrado, pero no hay sangre en el sitio suficiente. Entonces, ¿será que ese es el sitio originario? ¿Lo trajeron de otro sitio? Tengo que investigar qué otro sitio existe. ¿Por qué? Porque la herida que tiene el cadáver no se corresponde con las manchas encontradas en el sitio. Entonces, estamos estudiando la relación del cadáver con el sitio y a su vez con el medio de comisión y a su vez con la víctima y el victimario. Todo se relaciona. Todo es uno solo. Todo tiene que tener relación. De eso se trata el tetraedro de la criminalística. Y de eso se trata los principios que hemos hablado. Todo tiene que ver unos con otros para poder hacer una teoría del caso. Entonces, es donde entra a estudiarse la criminalística de campo, que es no otra cosa sino, por ejemplo, la inspección técnica del sitio de suceso, del vehículo, del cadáver, una forma de fijación del sitio de suceso a través de la inspección técnica, antiguamente llamada inspección ocular. Pero es que no solamente los ojos son los que se actúan en la inspección técnica. La inspección ocular únicamente pareciera que los ojos no. La vista, no. Solamente lo que se ve, no. El investigador tiene que percibir evidencias que se huelen, que se oyen, que se palpan, incluso que se prueban. Porque en un caso de droga, si consigue un poco de harina o algo que parece harina, pues tiene que buscar la forma de saber si eso es harina o no, antes de hacer los exámenes de certeza, orientación y certeza. Y entonces el investigador puede tocar esa harina. Ah, pero ya va, esto no es harina, esto es como otra cosa. Vamos a oler eso, incluso vamos a probarlo. Entonces, por eso se llama inspección técnica. Se usan, se ponen en funcionamiento todos los órganos y los sentidos. Entonces se hace un análisis organoléptico del sitio de suceso, donde actúa la vista, el olfato, el gusto, el oído. Ah, estoy escuchando algo que cae, algo que suena, me orienta. Huelo, uy, aquí hubo un siniestro. Vamos a ver, algo, huele a gas. ¿Dónde está la fuga? Todo eso forma parte de la investigación de criminalística de campo, la inspección técnica. Y otras formas de fijaciones, es una de las formas de fijaciones, basada en el, el escrito, el acta de inspección técnica y que debe corroborarse con la fotografía. El cadáver fue encontrado en posición de cúbito dorsal. Bueno, la fotografía así lo confirma. No puede aparecer el cadáver en otra posición que no sea la que vi aquí. Entonces, una cosa me corrobora la otra, me la confirma. Entonces son dos métodos de fijación. Un solo método, pero tenemos dos formas. La forma escrita, donde queda constancia de todo lo que el investigador consigue en el sitio, ¿sí? La información como usted la está suministrando llega, que es la esencia, que es lo importante, más que la teoría al caletre, por llamarle así,
es de Sí, una forma más práctica, coloquial, que llega más el lenguaje al estudiante. es correcto, eso es lo que se quiere. La teoría Sí, la tiene en el material, que ustedes pueden verlo las veces que quieran, y bueno, pero ustedes leyendo la perfecto. teoría se van a acordar de los ejemplos que he dado. De lo que hablamos en clase, claro que sí. Entonces estábamos hablando de los métodos de fijación, que, son que es la criminalística de campo, la expresión técnica, bien sea del sitio de suceso, los vehículos, el cadáver, donde haya ocurrido el hecho punible, la planimetría o levantamiento planimétrico, que es otra forma de fijación, la trayectoria balística, intraorgánica de un cadáver o la trayectoria de un sitio de suceso, el análisis y reconstrucción de los hechos, lo que estamos hablando, mediante el análisis de cada una de las evidencias, el ensayo o prueba de luminol, y así cualquier infinidad de experticias en que se basa la criminalística de campo. Sí, señor, y es muy importante el investigador criminalístico tener en cuenta y tener muy claro lo que son, como usted explicaba, ¿no? Que son los sentidos para poder conllevar y armar una buena investigación. Todos los sentidos, todos, porque donde se va a ver la comparación, o sea, todos. Entonces, es muy bueno y o sea, tenemos que tenerlo bien claro para poder que la investigación se desarrolle de la manera correcta. Exactamente, así es, así es. Bueno, hoy día, no sé, la investigación ha cambiado mucho, ¿no? Pero cuando uno está pues, en esas líderes de investigación, Sí, eh, señor. se trataban de usar muchos, uno apoyarse pues en los órganos de los sentidos y además en la intuición y en muchas cosas que hacen pues, que la persona, el investigador, sea bueno o sea malo. Eso es lo que va a indicar cómo es su actuación. Sí, señor. Asimismo, bueno, podemos hablar también de la criminalística de laboratorio, que es la que me va a estudiar, me va a trabajar, me va a analizar todo lo que se colecta en el sitio de suceso a través de la criminalística de campo. Entonces, el investigador colecta una sustancia, una huella de calzado, colecta una piedra, colecta un mineral minúsculo, ¿verdad? Y lo Las envía. pruebas de ADN, las pruebas de sangre para poder determinar o vincular con una persona. Pero entonces hay algo muy importante que se llama la evidencia traza. La evidencia traza. La evidencia traza son aquellas evidencias microscópicas que no se ven a simple vista y para poder verlas debemos o debe el experto apoyarse en equipos sofisticados, como lupas estereoscópicas, como microscopios, ¿verdad? Como equipos especializados donde vamos a analizar el ADN, el perfil genético, en todo ese instrumental que a través del buen uso de ese instrumental, pues el funcionario va a poder analizar lo que a simple vista no se ve. Todas aquellas evidencias, fibras, apéndices pilosos, partículas minerales, partículas de vidrio, sustancias, pinturas, porque estamos hablando de que la evidencia viene, se puede conseguir en cualquier estado, estado sólido, estado líquido, estado gas o Que a gaseoso. simple vista el ojo no lo observa a primera instancia. Exacto. Pero resulta que entonces, si estamos en un siniestro pues donde hubo un incendio, ¿sí? Hubo muertos, hubo una serie de consecuencias bueno, pero vamos a ver qué originó el incendio. Entonces resulta que yo avanzando en el sitio de suceso consigo que me va llevando un olor de algo que se chamuscó. Ah, un cortocircuito. Ah, pero también huelo entonces, o de repente me llega un olor a gas. Bueno, que el gas de por sí no huele, ¿no? A través de una sustancia que le agregan, porque el gas es inoloro, le da ese olor, como a ratón podrido. Ah, pero aquí me huele como a gas, a ratón podrido. Aquí tuvo la fuga. Entonces, todo ese análisis de algo que no vemos, pero lo estoy percibiendo por el olfato. Pero por un sentido, sí. Exacto. Entonces, bueno,
¿Y que no va a decir qué? Bueno, el principio de intercambio que ocurre entre la víctima y el victimario, con el sitio del hecho y los medios de comisión. Se cumple entonces el tetadero de la criminalística y se cumplen todos y cada uno de los principios que hemos hablado. Se analiza e interpreta a través de una metodología técnico-científica, porque todo aquello que se colecta pues tiene que pasar por un laboratorio que lo va a analizar a través de una metodología científica. ¿Por qué? Porque se basa en métodos de la ciencia. Mediante el uso de equipos, mediante el uso de reactivos especiales, se valora y describe utilizando un método inductivo. No, yo diría más inductivo, no, eso sí está mal. Deductivo, porque el funcionario experto, una vez que agarra la evidencia, la va a escribir, hace un reconocimiento técnico y la va a describir de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque tenemos que especificar de qué se trata la evidencia, ¿sí? La forma de la evidencia, las características de la evidencia, los elementos que la constituyen, y vamos hasta que aquel elemento que la individualiza. Ah, tiene una mancha, tiene una especie de solución de continuidad, diciéndolo así en términos coloquiales, tiene un roto, o tiene alguna cosa, hasta que al final llegamos y decimos, ah, pero mira, aquí en esta parte está una herencia de sustancia pardo rojiza que es una naturaleza hemática. Individualizamos la evidencia, de lo macro a lo micro. Eso tiene que hacer el funcionario a través de, lo deja plasmado en un reconocimiento técnico. ¿De qué estamos hablando? De la evidencia física, que puede ser cualquier objeto material, sustancia, huella, rastro, de cualquier naturaleza diversa y de distintos orígenes, que guarda relación con el hecho investigado. ¿Por qué? Porque sirvió, bien sea porque sirvió para producirlo o porque es una consecuencia de los mismos. Es decir, cuando analizamos que en el sitio de suceso encontramos un hacha, es una evidencia. El hacha impactó el cuerpo de una persona y dejó una marca, eso es otra evidencia. Dejar por el medio de comisión, que a la vez es una evidencia, pero me dejó una marca que también es una evidencia. Profesor, la marca se deja en el cadáver, por supuesto, pero también como investigador se le aplica o se le manda a extraer las huellas para saber, por lo menos tener, o sea, Claro, si se puede, claro, porque tengo que vincular entonces quién manipuló esa arma. quién la manipuló, exacto. ¿Cómo vinculo yo a la persona? Bueno, buscando un rastro, un elemento, una sustancia, un material que me vincule con esa persona. Ah, En cualquier evidencia que nosotros podamos encontrar en el sitio del suceso, ¿verdad? claro, siempre y cuando sea factible, ¿no? Porque hay elementos donde usted de repente no puede conseguir una huella, porque Ok. la justicia no la permite. Pero resulta que entonces esa evidencia puede tener otro elemento, como por ejemplo una fibra o un apéndice piloso de la persona que manipuló el elemento. Incluso si la persona fue herida, también puede haber rastro de sangre de ella ahí. Por eso es que tiene que individualizarse. Todo lo que se consiga tiene que individualizarse. Y bueno, teniendo siempre una persona sospechosa, un investigado o un presunto, pues vamos a vincularlo. Vamos a tratar de cómo lo vinculamos aquí. Pero no lo vamos a vincular porque le damos 3 golpes, ¿no? No, sino porque yo te compruebo científicamente, bueno, que tú estuviste en el sitio. ¿Por qué? Bueno, porque, fíjate, dejaste tu marca ahí de la huella de calzado. ¿Y cómo sabes? Bueno, yo comparé aquí la huella de calzado a través de la metodología científica. ¿Eh? Ay, ¿por qué me comprobaste que yo estuve ahí? Bueno, porque resulta que tu camisa tenía rastros hemáticos. ¿Tú no estás cortado? ¿De quién es esa sangre? Tú ya no ves. Ah, pero es de fulano. La víctima, Yo no claro. fui, pero estuviste ahí. Ahora habrá que comprobar si fue él el que lo hizo o quién lo hizo. Porque también entonces viene la parte, ¿no? El autor material, el colaborador, el cooperador, ¿sí? Todo ese mundo muy bonito. Y si por casualidad él estuvo en el sitio, pero sino de repente en momentos antes del hecho, o sea, que no tenga, eso se le puede demostrar, ¿verdad? O sea, que no tuvo participación. Claro, la investigación lo va a demostrar. Arrojar, demostrar, perfecto. Claro. ¿Cómo? Mediante el análisis de todas las evidencias, mediante el estudio, el análisis también de los testigos,
¿sí? Buscamos elementos de registros fílmicos, grabaciones, testimonios. No, resulta que yo estaba en Cúcuta ese día. Bueno, vamos a demostrar, vamos a comprobar eso. ¿Cómo comprobamos que él estuvo en Cúcuta? Bueno, pasó para la aduana. Claro, las cámaras, todo. Todo es una investigación. Agüita, ¿no? Agüita. Ah, gracias. Bueno, claro, todo eso debe ir de la mano. Y bueno, seguimos hablando de la evidencia física, bueno, que son todas aquellas huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios similares. Vestigios son restos de algo dejados por la ejecución de la actividad delictiva. O sea, el momento que el victimario actúa, deja cosas, deja elementos. Y si trata de borrar, más deja. Ok, Si trata de borrar, es peor porque más deja. En su afán de no dejar, deja más. Asimismo, estudiamos las armas, los instrumentos, los objetos, cualquier otro medio utilizado. Todo lo que sea, no se descarta nada. Todo elemento de cualquier naturaleza puede ser una evidencia, por insignificante que sea. Tanto los que conseguimos como los que se producen, como dije. Los que se produjeron en el hecho. También hay factores negativos que influyen en el análisis de la evidencia. ¿Qué pasa? Cuando el investigador colecta la evidencia, pues entonces vamos a conseguir problemas que pueden ser por materiales insuficientes. De repente hizo una mala colección de un elemento adecuado, ¿sí? Pertinente con el hecho, pero es insuficiente para el análisis del experto o perito. Entonces no puede mostrarlo porque la muestra de sangre que usted me envió es exigua y no me dio para poder hacer un análisis de ADN, no me quedó material. Entonces no puedo vincular, es insuficiente esa evidencia. No puedo hacer más análisis ulteriores. ¿Por qué? Porque es poca, es exigua, es insuficiente. Asimismo, puede ocurrir también con materiales inadecuados, que son materiales que de repente cree el investigador que son los correctos, los idóneos, y resulta que no tiene nada que ver con el hecho. Entonces es algo inadecuado. Es suficiente, está bien colectado, pero no me dice nada. Tiene que haber un vínculo, siempre, con lo que estamos investigando. También podemos encontrar materiales contaminados, bien sea por la mala manipulación del investigador o del experto, o el mal manejo, o porque el sitio lo contaminó. Además, podemos encontrar también materiales deteriorados, materiales dañados, que se dañaron, deteriorados. Materiales que no especificados, por ejemplo, materiales que de repente no fueron rotulados, no fueron bien rotulados en la aplicación de la cadena de custodia. Entonces no sabemos de qué se trata. Pero no sabemos ni de dónde se colectó, porque no especificaron. Entonces es un material que queda vago y a la hora de que hay duda, la duda favorece al reo. claro. Bueno, volvemos otra vez al sitio de suceso, lugar del hecho, escena de crimen, aquel sitio lugar donde ocurrió el hecho punible. Puede existir más de un sitio o escena del hecho. Puede ser el sitio de liberación, interpretación, preparación. Para mí, el sitio de suceso es cualquier sitio donde haya quedado evidencia. Por ejemplo, vamos por la vía del casa del padre y resulta que se consiguió en un despeñadero o en un voladero, en un barranco, perdón, se consiguió el cadáver de una persona de sexo masculino. Gracias. Ajá. Pero resulta que el investigador se da cuenta que no es ahí el sitio lo ejecutan. Pero llega una información de que hay un vehículo donde lo trasladaron. La cajuela del vehículo. Entonces, fíjense, tenemos un sitio de liberación, tenemos la cajuela del vehículo, también es un sitio de suceso. Y en esa cajuela ese vehículo estaba en la residencia tal, donde bajaron un bulto y lo metieron ahí. Por cámara se determinó. Pues vamos entonces a esa residencia porque el sitio de suceso es donde ocurrió el hecho primario, fue en esa residencia. Entonces tenemos tres sitios. El apartamento, la residencia, donde ocurrió el hecho, la cajuela donde fue transportado y el sitio donde fue liberado. Ahí tenemos tres sitios.
Sitio primario, sitio podemos decir, ese es el sitio prolongado, Transporte. de transporte, de Sí, transportación. sí. Ajá, y el sitio de liberación. Entonces, ahí tenemos tres sitios, en un solo caso, tres sitios. Y en todos esos sitios va a haber evidencia. En el sitio donde ocurrió el hecho, pues vamos a tener toda la evidencia. Ah, pero resulta que en la cajuela del vehículo, pues bueno, vamos a encontrar también evidencia que dejó ese cadáver allí. Rastros de sangre, perdón, rastros hemáticos, rastros de pelo, cualquier otra evidencia que vincula ese vehículo con el cadáver. A su vez, bueno, el sitio de liberación, donde vamos a encontrar también. Todo esto se debe realizar o se debe trabajar siempre guardando la cadena de custodia de la evidencia física, porque la evidencia física pues debe ser colectada de manera lícita, no porque le dimos golpes a alguien o porque se obligó a alguien a decir algo, obtuve la evidencia. No, no puede haber coacción, no puede haber apremio, no puede haber esos elementos que me indican de que la evidencia se colectó de manera que no fue lícita. Eso hace la evidencia vulnerable y la hace útil, la hace lícita, la hace necesaria para el proceso. ¿Y cómo colectamos bien la evidencia? ¿Cómo podemos garantizar? ¿Cómo podemos darle la garantía a esa evidencia como prueba? Bueno, mediante el uso de la cadena de custodia de la evidencia física y digital. Lo encontramos en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal, donde habla de la protección, de la colección, de la fijación, el embalaje, rotulado, etiquetado, preservación y traslado de las evidencias y la entrega a las autoridades jurisdiccionales, así como la custodia definitiva de la evidencia o elemento de prueba en el área de resguardo respectiva. Por eso la cadena de custodia se divide en dos, como sistema y como proceso. Como sistema es el conjunto de normas, procesos e instituciones que interactúan y se interrelacionan de manera permanente. ¿Para qué? Para regular el funcionamiento, su funcionamiento en todas sus fases, como garantía del proceso penal. Se activa todo ese sistema. Una vez que se conoce el hecho punible, se activa un sistema donde están involucradas las policías preventivas, las policías investigativas, la Fiscalía del Ministerio Público y bueno, todo lo que involucra el, el área investigativa. Se activa un sistema y se activan las normas, los procesos, las instituciones, todo se activan. Y como proceso, la cadena de custodia se activa porque es un conjunto de procedimientos y actividades de naturaleza técnico y científica que va a llevar a cargo el investigador, el experto, todo aquel que interviene en la investigación, ¿verdad? ¿Para qué? Para garantizar el tratamiento adecuado de esas evidencias, para evitar que se modifiquen, que se pierdan, que se sustituyan, que se destruyan, en cualquiera de las fases en que se encuentren. Por eso es que es obligatorio, ¿sí? Es de uso obligatorio el llenado de la planilla de registro de cadena de custodia de la evidencia física, porque es la única que me va a garantizar que es la evidencia eh, íntegra, que la misma evidencia que se colectó allá es la misma evidencia que me analizó el experto, es la misma evidencia que va a llegar al tribunal y va a ser puesta de vista y manifiesto. No va a ser otra. Pero toda esa evidencia tuvo que haber pasado por diferentes manos y esas manos debieron haberla sabido tratar, haberla sabido procesar. Y todo eso queda constante en la planilla de registro de carne y custodia. Porque todo aquel que tenga vinculación con la evidencia, con el trato de la evidencia, pues va a tener que colocar su firma, su nombre completo, su huella, ¿sí? En ese proceso de traspaso de la evidencia, de traspaso de la evidencia. Puede pasar por muchas manos, pero eso va a quedar, esa constancia debe quedar en ese registro de cadena de custodia. Es muy importante. Profesor, una pregunta. Si en ese paso de la evidencia por varias manos
se llega a contaminar o se llega a extraviar o no se hace el procedimiento, no se cumple con la cadena, se pudiese ir legalmente en contra de ese fallo que hubo, o sea, de esa persona o de ese organismo. Cada funcionario tiene responsabilidad individual. La responsabilidad penal es individual. Y cada funcionario que tenga contacto con una evidencia es responsable. Y como tal, puede ser debidamente procesado e investigado. Ok. Claro que sí. Porque a veces no se tiene la certeza con qué fin se contaminó la evidencia o no fue o se extravió, qué sé yo, ¿me entiendes? O Claro, sea, pudo haber sido involuntaria como pudo haber sido voluntaria. Eso lo arroja la investigación, claro. tendrá que demostrarlo el funcionario con hechos. Sí, claro. Hechos. No, que yo la evidencia, pues se me olvidó, se me extravió, bueno, demuéstreme cómo fue, cómo pasó eso. O sea, el funcionario tiene que ser debidamente investigado. O sea, tiene que ser investigado, porque de otra forma no se puede saber. Sí, ok. Con eso se corrobora el principio de mismidad. Principio de mismidad. Es un principio que aquí no lo usan mucho. Este es un término colombiano que me llamó la atención. Mismidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la misma evidencia que conseguí en el sitio es la misma evidencia que mandé al laboratorio y la misma evidencia que analizó el Que experto llegó al tribunal. y la misma evidencia que lleva al tribunal. Entonces, el principio de mismidad, que es el elemento que se utiliza para elaborar la hipótesis acusatoria, sea realmente el mismo objeto encontrado en la escena, y el mismo sobre el Y cual, que es el deber ser, ¿no? y el mismo sobre el cual se realizaron los análisis y vínculos, y es el mismo que se sirve de juicio como prueba, porque luego el juez le va a dar el carácter de prueba. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, cómo es que analiza el juez la evidencia para decir que es prueba. Porque antes de que sea prueba es evidencia. El que le da el carácter de prueba es el juez. Entonces, que el estado del elemento que se conservó en el mismo statu quo, es decir, que el estado en que se encontró el elemento en la escena sea el mismo estado en que se encontró, se entregó en los laboratorios y fue analizado. Ese es el principio de inmunidad. Asimismo, todo lo que tenga que ver, no solamente el estado, la posición que tenía ese elemento con respecto a la víctima, con respecto a todas las demás evidencias, a la escena, y que sirva de argumento para interpretar, para inferir, para relacionar o vincular personas o cosas con los hechos. ¿Por qué? Tiene que haberse entonces fijado a través de la expresión técnica, escrita, fotografía, una buena Fijada. fotografía de carácter general, particular detalle, eso lo vamos a hablar más adelante. Eso documenta ese elemento, lo documentó, lo fotografió, en la misma forma y posición como originalmente lo consiguió, como fue encontrado. Y se debe estar en la capacidad de mostrar que la transferencia de la evidencia sucedió durante la comisión del mismo hecho, es decir, ahí entra entonces la cadena de custodia. Y no se trata de una transferencia o plantación de evidencia, sin ser agricultores, ¿ya? Ocurrida antes o después del suceso, porque estaríamos enfrentando el concepto de contaminación. Y una evidencia contaminada no sirve de nada, no es prueba. Al no servir como prueba, el hombre se va para la calle, porque Claro. resulta que el semen conseguido en la pantaleta de la mujer abusada, pues no puede comprobar de que ese semen es tuyo. ¿Por qué? Bueno, porque estaba contaminado, o porque estaba insuficiente, o porque estaba deteriorado. Entonces, bueno, No se va a tener la vinculación para poder acusar, como así fue el la, elemento de convicción. así la víctima diga, no, él me violó. Sí, pero vamos a comprobar eso. Vamos a comprobar eso. Exacto. Vamos a vincularlo a él, porque pudieron haber tenido un encuentro consensuado. Pero vamos a vincular ahora, vamos a demostrar a través del análisis de la evidencia que sí hubo una violación, que hubo violencia. Entonces, Los la delitos, próxima, profesor, la próxima clase es el próximo sábado, valga la redundancia, ¿verdad? yo les informaré, yo les informo, El día que sea, sí, perfecto. yo les informo y entonces vayan, bueno, voy a investigar lo del material, voy a consultar acá Yo, para
Sí, Profesor, yo creo que la materia todavía no está cargada a ningún estudiante, entonces lo que tiene que ayudarnos a averiguar para que aparezcan en el aula de nosotros. claro, yo reviso y les aviso a través del grupo. Bueno, profesor, muchas gracias. Espero que haya sido Buen día. de su provecho.